Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra. Ven Espíritu Santo, me han dicho que soy como un diamante en bruto, una piedra preciosa que está llamada a resplandecer con toda su belleza. Pero para ofrecer todo mi brillo necesito ser tallado, pulido, trabajado. Ven Espíritu Santo, ven a tallar este diamante que tú has creado. Ven a sacar de mí todo lo bello que tú mismo me has regalado. De mi corazón pequeño saca los mejores actos de amor. De mis labios saca las mejores sonrisas y las mejores palabras. De mis ojos saca las miradas más buenas, comprensivas y pacientes. De mis manos saca las mejores acciones, las mejores caricias, los gestos más bellos. Ven Espíritu Santo a realizar tu obra en mi vida. Permite que sea un instrumento que genere amor, unidad, que genere la belleza que tú pones en mi corazón y que sea un vehículo de transmisión del amor de nuestro Dios. Amén. Te adoramos, Señor. Tu presencia brilla en este lugar. Adorar ante tu presencia, con mis manos levantadas a ti, buen Señor. Adorar es mi fortaleza, en un acto de fe y caridad, esperando desde lo más alto, desde la custodia, brillar. Adorar ante tu presencia, con mis manos levantadas a ti, buen Señor. Adorar es mi fortaleza, en un acto de fe y caridad, y esperando desde lo más alto, desde la custodia, brillar. Pedazo de pan, digno de adoración, poderosa es tu presencia en este lugar. Pedazo de pan, altísimo y cordero, lleno de sabiduría, que toda rodilla se
pan vivo que ha bajado del cielo, dijo Jesús. El que coma de este pan vivirá para siempre. Después continuó diciendo: y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Feliz y bendecido día martes 22 del mes de septiembre a todos ustedes, mis queridos hermanos. Los saluda Julio Sánchez desde aquí de Stamford, Connecticut, en el programa Que Corra la Palabra. Es una alegría inmensa poder estar compartiendo estos momentos con ustedes. Hoy día estaremos llevándoles a ustedes el quinto tema del seminario La Biblia y la Misa. El tema que va a estar siendo compartido en este día se llama El cielo en la tierra, la liturgia de la Eucaristía. Y será nuestro hermano Mario Colindres que estará trayéndonos este tema a nosotros en unos instantes. Vamos a empezar este día pidiéndole a Dios que nos llene de su presencia, de su gracia, de su misericordia, para que todo lo que enfrentemos en esta semana sea guiado de la mano de nuestro Dios y no por nuestras pasiones. Vamos a empezar leyendo el Salmo 77, que dice lo siguiente: invocaré a Dios con toda mi voz, gritaré a Dios y Él me escuchará. Busco al Señor en el momento de mi angustia, de noche tiendo mi mano sin descanso, y mi alma rechaza todo consuelo. Yo me acuerdo de Dios y me lamento, medito, y mi espíritu desfallece. Tú no me dejas conciliar el sueño, estoy turbado y no puedo hablar. Pienso en los antiguos tiempos, me acuerdo de los días pasados, reflexiono de noche en mi interior, medito y mi espíritu se pregunta: ¿puede el Señor rechazar para siempre? ¿Ya no volverá a mostrarse favorable? ¿Se habrá agotado para siempre su amor y habrá caducado eternamente su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de su clemencia o en su enojo habrá contenido su compasión? Entonces dije: y este es mi dolor. ¿Cómo ha cambiado la derecha del Altísimo? Yo recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo sus prodigios de otro tiempo. Evoco todas sus acciones, medito en todas sus hazañas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Hay otro Dios grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas y revelaste tu poder entre las naciones. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Cuando te vieron las aguas, oh Dios, cuando te vieron las aguas temblaron. Se agitaron los abismos del mar. Las nubes derramaron aguaceros, retumbaron los densos nubarrones y zigzaguearon tus rayos. El trueno resonó en la bóveda del cielo, tus relámpagos iluminaron el mundo. Tembló y se tambaleó la tierra. Te abriste un camino entre las aguas, un sendero entre las aguas caudalosas, y no quedó ningún rastro de tus huellas. Tú guiaste a tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón. Amén. Así es, hermanos, este salmo realmente revela y nos recuerda que las maravillas y las hazañas que Dios siempre ha hecho y va a estar haciendo siempre, en todo lugar, en todo tiempo, ayer, hoy y siempre. Y estos momentos que quizás estamos viviendo de dificultad, quizás momentos un poco apremiantes en cuestión de economía, en cuestión de salud, en cuestión de alejamiento, son momentos que pasarán, porque la mano de Dios es mucho más fuerte que todas las pandemias y todas las situaciones que se presenten en nuestra vida. Estamos pasando momentos difíciles y nuestra iglesia está pasando momentos difíciles. Y nosotros lo único que podemos es agarrarnos de la mano de Dios, que siempre sale victorioso. Tengamos la confianza puesta en nuestro Dios y no olvidemos que su presencia bendita, su presencia real, está en la Santa Eucaristía.
Hoy día vamos a hablar de la liturgia de la Eucaristía y hoy día le pedimos a nuestro Dios que nos volvamos a encontrar con esta Eucaristía hermosa, bendita, alimento bendito para nuestra vida. Yo sé que muchos no están yendo a la misa como era acostumbrado antes por diferentes situaciones y algunos por temor. Pero recuerden que el temor no viene de Dios. Hay que ser cautelosos, cuidadosos, pero confiar en la mano fuerte y potente de nuestro Dios. Aquel que abrió, como decía el Salmo, abrió el mar para aquellos que estaban siendo perseguidos pasaran y aquellos que perseguían sucumbieran. Así sucumbirá también todas las situaciones negativas que están pasando en este momento, al igual que todos aquellos que crean y fomentan esa soledad, esa tristeza, esa indecisión, esa falta de fe. Agarrémonos de Jesús, agarrémonos de nuestro Dios, que es el que todo lo puede, para que podamos avanzar en este camino difícil que estamos transitando. Dejemos que este día y cada día de que nosotros vivimos en esta tierra sea para recordarnos a nosotros y a todos aquellos que nos rodean de que nosotros creemos en un Dios que es poderoso y que es el que siempre estará con nosotros. Tengámoslo como seguridad por fe, pero con la seguridad confiada de que todo esto es una verdad en nuestras vidas y se hará realidad en el momento de Dios. Así que hermano, hermana, que tú estás por ahí un poco triste, indecisa o indeciso, levántate en el nombre del Señor y di: contigo todo es posible. Amén. Que así sea, mis hermanos. Y bueno, hoy día empezamos a otro programa que acostumbramos a hacer los martes. Y bueno, estamos aquí con ustedes compartiendo este momento especial. Todos tenemos muchas dificultades, todos tenemos problemas. Y bueno, hoy día estamos grabando el programa para el día de mañana temprano a las 9 de la mañana. Ustedes puedan recibirlo en sus diferentes medios en los cuales ustedes reciben este programa. Pero hoy día queremos pedir también por nuestro hermano Mario Colindres y por su familia, pues la perrita que ellos tenían en casa lamentablemente tuvo un accidente y no pudo sobrevivir. Que el amor de nuestro Dios consuele sus corazones, porque cuando uno se aferra a una criatura como esta, es un perrito, se convierte en parte real de nuestra familia. Y bueno, Bella no pudo seguir adelante. Y pedimos que el amor de Dios renueve y abrace los corazones de Mario, de Norma y de los niños, de Mario José y de Dayanita, que realmente los sane de ese dolor que están pasando. Muy bien, hermanos, recuerden que debemos orar unos por otros, por las diferentes situaciones que se nos presenten, por las diferentes situaciones que se nos lleguen, que lleguemos a escuchar de las personas. Y oren por nosotros también, para que nosotros podamos seguir sin miedo, sin temor, transmitiendo este programa y haciendo muchas otras cosas. Ya tenemos algo en bosquejo para la próxima temporada que vamos a estar haciendo, así que va a ser algo muy bonito y vamos a seguir usando palabra de Dios. Eso es lo más bonito de todo esto, usando la palabra de Dios para que este programa que tiene ese nombre, que corra la palabra, siga transmitiendo la buena nueva a todo lugar. Amén. Bueno, en unos instantes voy a regresar con ustedes ya con la prédica, con el tema que nuestro hermano Mario ha presentado, y voy a compartir unas cuantas cancioncitas cortas de música católica y regresamos directamente con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Así que bendiciones, ya regresamos. Recuerden que corra la palabra y no se vayan, que Dios está con nosotros y con ustedes también. Amén.
fragancia de las flores. Mi canto es para ti, amor de los amores, amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Y así es, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, tú que eres el amor de los amores, en ti confiamos, de ti nos agarramos y en ti estamos seguros de que encontraremos el alimento verdadero en tu Santa Eucaristía, en tu hermoso y precioso cuerpo y tu hermosa y bella sangre. Muy bien, hermanos, ahora sí, luego de haber empezado con este preámbulo, ahora vamos a compartir con ustedes la reflexión que nuestro hermano Mario Colindres preparó esta semana para que tú y yo nos nutramos de la palabra de Dios. Así que con ustedes dejo a Mario y el quinto tema, la quinta lección de este seminario, la Biblia y la Misa. El tema es el cielo en la tierra, la liturgia de la Eucaristía. Bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Mario Colindres y para mí es una bendición grande poder continuar con esta quinta lección de este hermoso seminario que es la Biblia y la Misa. Vamos entonces, hermanos, en este martes 22 de septiembre, cuando Dios nos regala un nuevo amanecer, un nuevo día, una nueva luz, una nueva esperanza, un nuevo día para poder entregar nuestro corazón al Padre por medio de su Hijo Jesús, por medio del Santo Espíritu. Pedimos, Padre Celestial, en esta mañana a todos los que nos escuchan, grandes y pequeños, en todas partes del mundo donde escuchan este hermoso programa, que corra la palabra. Pedimos esa luz del Espíritu Santo que venga a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que podamos entender las riquezas grandes que Dios tiene por medio de este seminario de la palabra de Dios y la Santa Misa, ese banquete especial que Dios nos dejó a cada uno de nosotros, los católicos bautizados, que Dios nos dejó aquí en esta tierra. Y cada uno de nuestros hermanos que han compartido estas lecciones anteriores nos han profundizado la importancia que es la palabra de Dios y la importancia que es el santo banquete, que es la Santa Misa. Por eso, hermanos y hermanas, yo les traigo la quinta lección, que se llama el cielo en la tierra, la liturgia de la Santa Eucaristía. El objetivo de esta lección es para que usted y yo entendamos y que profundicemos las bases bíblicas de la liturgia de la Santa Eucaristía. También vamos a ver cómo los libros del Apocalipsis describen la liturgia celestial. Y también vamos a entender cómo la Santa Misa que celebramos en la tierra es una participación de la liturgia celestial. En esta lección, la cena del Cordero, la tercera parte que Dios nos regala a cada uno de nosotros,
En esta lección, hermanos y hermanas, hay muchísimas lecturas, pero yo les voy a dar unas en este momento para que ustedes anoten allí en su libretita donde están, porque vamos a ver muchas lecturas, pero estas son como la base de esta hermosa enseñanza. Vamos a ver primero la lectura de Isaías capítulo 6 versículo 3. Isaías capítulo 6 versículo 3. Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Apocalipsis 1:10, 3:20, 19:9. Una vez más les voy a repetir, las lecturas de Apocalipsis son capítulo 4 versículo 8, capítulo 1 versículo 10, capítulo 3 versículo 20, capítulo 19 versículo 9. También la lectura de Hebreos capítulo 12 versículo 22 al 24. Hebreos capítulo 12 versículo 22 al 24. Y hermanos y hermanas, en esta enseñanza vamos a ver lo que son 4 capítulos. El primero es levantemos el corazón. La Biblia culmina en la misa, lo que creemos. El segundo capítulo es en el Espíritu. La misa revela en Apocalipsis. Tercer capítulo es con los ángeles y santos. Orar la historia de la salvación en conmemoración de Él. Es decir, que son 3 capítulos, hermanos, no son 4, sino son 3 capítulos que vamos a ver, pero cada capítulo tiene unos puntos bien marcados que vamos a ir desarrollando durante este tema. No nos vamos a detener mucho en las lecturas porque tenemos infinidad de lecturas hermosas que Dios nos muestra por medio de esta hermosa palabra. Pero usted y yo vamos a tratar de entender y reflexionar lo que el Señor nos quiere hablar en esta hermosa mañana sobre lo que es este seminario de la Biblia y la misa. El cielo en la tierra se llama este hermoso tema. El cielo en la tierra, la liturgia de la Santa Eucaristía. Hermanos y hermanos, y el primer capítulo es la Biblia en acción. La Biblia en acción. Y el primer punto de este capítulo es levantemos el corazón. Escuchamos estas palabras en un punto cumbre de la Santa Misa, al inicio de la plegaria eucarística. En estas escrituras vamos a exhortar frecuentemente lo que Dios nos quiere decir en estas palabras hermosísimas. Y vemos cómo en este Salmo 25 del 1 al 2 nos dice, Salmo 25 del 1 al 2 nos dice: a ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios, en ti he confiado. Amén. Vemos, hermanos y hermanas, cómo en este primer capítulo usted y yo elevamos nuestro corazón hacia Dios. Elevamos todo nuestro ser hacia Dios en la Santa Eucaristía. Elevamos esto
que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, este tema también es basado en una lectura, y esta es la lectura principal de todo este tema, que es en Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice la palabra. Esta es la primera lectura después de que leímos el Salmo, porque siempre el Salmo nos ayuda a meditar en la mañana, pero la lectura que vamos a leer en este momento es la que Dios nos va a hablar lo que significa el cielo en la tierra. Y dice así, Isaías capítulo 6 versículo 3 dice: y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra toda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo esta lectura dice: santo, santo, santo es Yahvé, todos los ejércitos, y su gloria llena la tierra. Es decir, que el cielo en la tierra viene por medio de esa gloria majestuosa, esa gloria que viene a hacerse realidad en la Santa Eucaristía, porque es un milagro tan poderoso que sucede en la Santa Eucaristía, que viene esa gloria sobre el altar, sobre el sacerdote, que es el instrumento que en ese momento Dios usa para que ese pedacito de pan y ese vino se convierta en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Y Él es santo, santo, santo. Siempre usted y yo tenemos que gritarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que Él es santo, 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 1000 veces santo en todo momento. Y vamos a continuar, hermanos, también en este punto, que es: levantemos el corazón. Esta exhortación, levantemos el corazón, hermanos y hermanas, podría haber sido parte de la celebración primitiva de la Eucaristía. Cuando hablamos de levantar el corazón, es con un sentido de realismo muy profundo, no solamente una expresión o frase hecha. Nuestros corazones de verdad van a otro lugar. Levantamos nuestros corazones al cielo, juntando nuestras oraciones de alabanza y acción de gracias con las de los ángeles en el cielo, aquí hecho realidad en la tierra. Es decir, hermanos y hermanas, que nuestros pies están en la tierra, específicamente plantados en un templo parroquial. Sin embargo, por la misa entramos en el mismo cielo. Tomamos nuestra parte en la adoración incesable de los ángeles y los santos en el cielo. Nuestra liturgia en la tierra es parte de la eterna liturgia celestial. La misa, en otras palabras, es el cielo en la tierra. Pero antes que vayamos al cielo, debemos recordar cómo la misa nos ha llevado hasta este punto. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Cómo Dios nos habla a cada uno tan profundamente sobre el cielo en la tierra. Y vamos a continuar con el siguiente punto, que es: la Biblia culmina en la misa. A este punto en nuestro estudio hemos visto cómo la Biblia y la misa son hechas la una para la otra.
el destino de toda la Escritura apunta a la Santa Misa. Hemos visto que la misa es la Biblia en acción, porque ante nuestros ojos las verdades salvíficas de la Santa Escritura se actualizan, o sea, se hacen reales y actuales. Como hemos visto, cuando levantamos nuestros corazones, nos invitan a cantar con los ángeles y los santos. Esto no es simplemente una expresión de un fino sentimiento, como en todo lo demás en la Santa Eucaristía. Funciona aquí un realismo sacramental, hermanos y hermanas. En este punto muy importante, la Santa Misa es donde juntamos en una manera misteriosa nuestros cantos al que San Juan y antes que él, profeta Isaías, escuchó en el cielo: santo, santo, santo. Y eso como referencia lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, y la lectura hermosa que leímos, que es Isaías capítulo 6 versículo 3. La segunda parte de nuestro canto, que es bendito el que viene, es del salmo que los peregrinos a Jerusalén cantaban en Pascua. También era el salmo que cantaban los que se encontraban presentes durante la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Las palabras bíblicas nos orientan acerca de lo que pasa en la Santa Misa. Estamos juntos alrededor del altar, no solamente el altar terrenal, sino el celestial también está allí. Hemos llegado al monte Sión, la nueva Jerusalén. Hermanos y hermanos, esto es lo que San Juan vio: el Cordero en pie sobre el monte Sión. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. La carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 22 y 24 también habla de la celebración eucarística terrenal como entrada y participación en la liturgia celestial en la nueva Jerusalén. Hermanos, esta lección es hermosísima. ¿Por qué? Porque en la misa dice Hebreos: nos acercamos al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la nueva Jerusalén celestial. Además, allá nos juntamos y nos miramos con los ángeles, con la asamblea de los primogénitos y con Jesús, mediador de una nueva alianza y de las aspersiones purificadora de una sangre poderosa, en una reunión festiva, o sea, un banquete especial que Dios nos prepara a cada uno de nosotros. Este pasaje está lleno de referencias y alusiones bíblicas. Es interesante notar que la palabra para la asamblea en griego es eclesia. Eclesia, la palabra de donde viene iglesia. Eclesia en griego, iglesia en español. También es de notar
las similitudes entre la descripción de la misa según Hebreos y según Apocalipsis de Juan. En ambos libros vemos una nueva Jerusalén, un nuevo monte Sión, la morada del Señor. En el Salmo 132, versículos 13 y 14, ambos se ven los ángeles a Jesús como el Cordero cuya sangre grita el pecado del mundo. En ambos vemos una fiesta de los primogénitos o primicias de los que creen en Jesús. Y en los dos se entiende que esta fiesta en el templo del cielo es señal de la nueva alianza hecha en la sangre de Jesús. Esa sangre que fue derramada en la cruz por ti y por mí. Esa sangre que Jesús nos compró a un precio hermosísimo. Esa misma sangre es que Dios nos da a beber en la Santa Eucaristía. Es decir, que Jesús mismo baja y se nos da a cada uno de nosotros. Qué hermoso, hermanos, lo que estas escrituras nos enseñan. Es que la misa es la cumbre de la historia de la salvación que narra la Santa Biblia. Por eso, adentrémonos, hermanas y hermanos, a esta lección hermosísima que Dios nos enseña. Mucho de la oración y el culto de la Santa Misa es tomado directamente de la Escritura o tiene la intención de evocar para nosotros los eventos de la historia de la salvación que se narra en ella. Por supuesto, hermanos y hermanas, en la liturgia de la palabra tomada de las Santas Escrituras, realmente escuchamos la palabra de Dios. De hecho, como hemos visto, la Santa Misa es el ambiente natural de la Escritura. El canon de la Escritura es, en primer lugar, el listado de libros que las autoridades de la Iglesia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, autorizaron para la lectura pública en la liturgia. Cuando las Escrituras, hermanos y hermanas, son proclamadas en la iglesia, Dios mismo nos habla directamente a nuestro corazón y se hace presente en la palabra de Dios. En las misas dominicales se desarrolla la historia del plan divino de nuestra salvación que nos conduce a la mesa de la Santa Eucaristía. Siguiendo la palabra de Dios, profesamos nuestra fe una voz en las palabras del credo. Hay un precedente bíblico para esta práctica en la misa. En el Antiguo Testamento, una profesión de fe frecuentemente sigue a una proclamación de una lectura. Cuando Dios habla profundamente al corazón, se requiere una respuesta profunda. La respuesta que Dios desea es nuestro voto de fe y obediencia, pero que venga desde adentro, hermanos y hermanas, desde el corazón hacia Dios. Cuando Moisés les dio la ley a los israelitas, se esperaba que ellos contestaran y respondieran así rápidamente: cumpliremos todas las palabras que has dicho, Señor. Cumpliremos todas las palabras que has dicho, Señor. Esa era la respuesta de los israelitas que caminaban con Moisés.
Esa tiene que ser la respuesta de usted y de mi persona hacia Dios en la Santa Eucaristía. Cumpliremos todas las palabras que has dicho, Señor. Que esta palabra quede grabada en nuestro corazón en este momento, hermanas y hermanos. Que es en Éxodo capítulo 24 versículo 3 está esas palabras de los israelitas. También, hermanos y hermanas, cuando los sacerdotes descubrieron el libro de la ley en el reinado de Josías, el rey ordenó que se leyera en la presencia del pueblo otra vez. Vemos que la lectura de las Santas Escrituras se entendió como una llamada al pueblo, una llamada que exige una respuesta perfecta. Por esto, después de escuchar la palabra, el rey, como representante del pueblo, hizo una alianza con Dios, con el compromiso de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Que los líderes, como es nuestro Papa Francisco, los cardenales, los obispos, nuestros sacerdotes, siempre nos exhorten a que hagamos ese compromiso con Dios, a guardar sus preceptos, sus mandamientos, pero con el corazón, con todo nuestro ser. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que es lo que creemos. Todavía estamos en el primer capítulo. Y este es, para cerrar este capítulo, vamos a ver lo que creemos. ¿Hacemos lo mismo en la Santa Misa? ¿Escuchamos la palabra de Dios comunicada por Cristo que está en medio de nosotros? ¿Y respondemos a la historia de la salvación proclamada en las lecturas del Antiguo y el Nuevo Testamento? Y esa respuesta se hace recitando el credo, hermanos y hermanas. No es solamente una recitación de los artículos de fe. Cuando decimos creemos, confiamos y dependemos, estamos diciendo lo que los israelitas dijeron, que el rey Josías dijo, que estamos preparados a guardar los mandamientos de Dios y vivir de una manera de acuerdo con las palabras que hemos escuchado en las lecturas de las Santas Escrituras de la Santa Misa. Qué palabras tan hermosas, hermanos y hermanas, Dios nos refleja en este momento. Hay algo más en cuanto al credo. Es un esquema de la historia bíblica. En el credo repetimos la historia de la salvación, desde la creación del cielo y la tierra hasta la encarnación, crucifixión, resurrección, ascensión, hasta el juicio final, al fin de los tiempos. Y casi cada palabra que profesamos en el credo es sacada directamente de la Escritura. Podemos dar unos ejemplos muy bonitos que están aquí, que podemos ver creemos en un solo Dios Padre. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 8. Y en su Hijo único, San Juan 3:16, por quien todo fue hecho, Colosenses 1:16.
por nosotros fue crucificado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y a muertos. Hechos capítulo 10 versículo 42. Y su reino no tendrá fin. San Lucas capítulo 1 versículo 33. Confesamos un solo bautismo. En Efesios 4:5. Y la vida del mundo futuro. San Juan capítulo 6 versículo 51. Después de nuestra profesión de fe, oramos unos por los otros y por los necesitados. Otra práctica de la Santa Misa que sigue el ejemplo del Nuevo Testamento. Qué hermosos ejemplos Dios nos enseña por medio de su liturgia, de la palabra aquí en la tierra. Que esa palabra viene a hacerse realidad en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Para cerrar este primer capítulo, nos dice Dios, hermoso, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra jamás pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra jamás pasará. Es decir, que la palabra de Dios, hermanos y hermanos, es como la neblina que baja y no regresa hasta que empapa la tierra. Y esa tierra somos usted y yo. Que Dios en esta lección quiere empapar profundamente todo nuestro corazón. Porque esta palabra es perfecta. Esta palabra es hermosísima. Que Dios nos está mostrando cómo vivir la Santa Biblia y la Santa Eucaristía. Y nos está dando unas lecturas hermosísimas y profundas que debemos meditar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque Dios nos está hablando en este momento a cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Sometámonos a estas riquezas hermosísimas que Dios nos dejó por medio de la Iglesia Católica. Muchos se han ido de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no conocen las riquezas hermosísimas que tiene. Porque solo han pasado alrededor y no se han lanzado, no se han profundizado, no se han tirado al río a nadar profundamente, sino solo han vacilado alrededor del río, alrededor de la fuente, pero no se han sumergido. Y eso es lo que Dios quiere en este momento, que usted y yo nos sumerjamos totalmente en esta lección, que aprendamos lo que Dios tiene en cada momento en la Santa Eucaristía, porque ese es un milagro tan grande, tan poderoso, que solo sucede aquí en la tierra y en cada parroquia, en cada iglesia católica. Un milagro grandioso, un milagro que muchos no lo entendemos, muchos no logramos profundizar el milagro tan grande que sucede en ese momento cuando nuestro sacerdote hace la consagración. Ese es un milagro que dice que los ángeles quisieran estar en persona viviendo ese momento, como lo estamos haciendo nosotros. Yo les exhorto, hermanos y hermanas, que profundicemos lo que es el cielo en la tierra, en la Santa Eucaristía. Continuamos, hermanos y hermanas, con el segundo capítulo, que es la liturgia celestial.
Y el punto aquí en la liturgia celestial es el Santo Espíritu. La historia que nos narra la Biblia en las lecturas dominicales de la Santa Misa y resumidas en el credo se cumplen en la Santa Eucaristía. Toda la historia recordada en la Escritura, todo lo que se revela sobre un solo Dios y su Hijo único, nos conduce al momento de la comunión con Dios por medio de la fracción del pan. Y eso lo vemos en San Lucas, capítulo 24, versículo 35. San Lucas capítulo 24, versículo 35. Mire lo hermoso que dice. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. ¿Se recuerdan el pasaje de los discípulos de Emaús? Cuando caminaban con Jesús y todavía ellos dentro de ellos ya lo estaban sintiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que les estaba mostrando que era Jesús. Pero ellos confirman ese momento tan especial es cuando Jesús dice que va a compartir el pan con ellos. Qué hermoso es ese momento que dice que en ese momento cuando Él va a partir el pan, allí ellos confirmaron que era Jesús. Ahí confirmaron lo que el Espíritu Santo les había puesto en su corazón y dicen, con razón, dicen, ardía nuestro corazón cuando escuchábamos que Jesús nos hablaba. Así arde nuestro corazón, hermanos y hermanas, cuando escuchamos la palabra de Dios en la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios hablando por medio de su Santo Espíritu, guiándonos a nosotros. Y estos hombres llenos del Espíritu Santo que iban caminando a Emaús, imagínense, regresaron a contarle a la gente. Y dice que desde donde estaban hasta el pueblito de Emaús eran 12 kilómetros, eran 11 o 12 kilómetros. Y imagínense, y eso era de noche. Y aquellos hombres iban corriendo a avisarle a los demás. ¿Por qué? Porque estaban llenos de esa presencia majestuosa que es el Espíritu Santo. Asimismo, usted y yo tenemos que salir de la Santa Misa llenos del Espíritu de Dios, a contarle al mundo lo que Dios hace en la Santa Eucaristía, a contarle las maravillas, las riquezas que usted y yo recibimos, ese milagro tan grande, el cielo en la tierra hecho realidad en usted y en mí. Eso es lo que usted y yo tenemos que ir al mundo y decirle, que Jesús está vivo en medio de nosotros. Y que muchos no lo creen, muchos no lo reciben, muchos no saben por qué. Porque no quieren someterse a la voluntad de Él, porque no quieren conocer a Jesús vivo en la Santa Eucaristía. La Santa Misa, que explica el sentido, hermanos y hermanas, de las visiones y los símbolos que son tan misteriosos y hasta espantosos a veces. Lo que se revela a San Juan es que la misa que celebramos en la tierra es una participación en la liturgia celestial. La visión de San Juan empieza el día del Señor, el domingo. Y eso lo vemos en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 10. Como la iglesia primitiva, llamada
al primer día de la semana, cuando celebramos la fracción del pan. Como referencia, Hechos capítulo 20, versículo 7 y San Lucas 24:1. En el primer día de la semana celebramos la fracción del pan. San Juan estuvo en el Espíritu, bajo el poder del Espíritu Santo en el día del Señor. En otras palabras, es posible que estuviera celebrando la misma Eucaristía cuando recibió la gran visión. Así fue llevado al cielo. San Juan ve las mismas cosas que vemos cuando estamos en la Santa Misa. Ve un altar, ve un candelabro, ve candelabros, incienso, sacerdotes, vestiduras blancas, y ve pan o maná y copas, cálices de sangre. Ve santos y ángeles cantando alrededor, entonando un himno a la gloria de Dios, el Rey Celestial, y diciendo aleluya, y haciendo la señal de la cruz en la frente. Y todo esto empieza en el libro del Apocalipsis capítulo 8 versículo 3. Y en adelante en el libro del Apocalipsis podemos encontrar toda esta gran revelación que Dios le hace por medio del Santo Espíritu a San Juan. Hay lecturas de la Santa Escritura capítulo 2 y 3 en el Apocalipsis. Y finalmente el banquete de las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis 19, versículo 9. Apocalipsis 19, versículo 9. Estas lecturas hermosísimas están ahí. Están profundamente y nos ayudan a cada uno de nosotros. Para seguir con el siguiente punto, que es la misa revelada en el Apocalipsis. De hecho, hay más ejemplos de semejanzas entre los libros del Apocalipsis y la misa. El mismo libro fue escrito para ser proclamado en la liturgia, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Además, el libro es dividido en dos partes que corresponden más o menos a la liturgia de la palabra y a la liturgia de la Santa Eucaristía, como la celebramos en la Santa Misa. Los primeros 11 capítulos tratan de la lectura de cartas que deben de ser escritas en un pergamino por San Juan, el cual él testiguó la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio fue dictado por alguien, descrito como un hijo de hombre. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 2 y el capítulo 11 versículo 13. El sujeto que es llamado como un hijo de hombre es Jesucristo, que se autonombraba frecuentemente como el Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 25 versículo 31. Esa imagen también nos recuerda la visión del profeta Daniel, que vio que venía uno como un hijo de hombre sobre las nubes del cielo, quien recibió un poder eterno de Dios. Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14.
El Apocalipsis identifica a Jesús exactamente. Su nombre es la palabra de Dios. Su nombre es la palabra de Dios. Y eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. San Juan es el autor humano de esta parte de la Biblia. Pero como toda escritura tiene un autor divino, la palabra de Dios. Significativo que los primeros 3 capítulos del Apocalipsis comienzan como la misa, con un tipo de rito penitencial. Jesús ocupa la palabra arrepentimiento 8 veces en las 7 cartas de Apocalipsis capítulo 2 versículo 16. Hay 8 veces de arrepentimiento. Hermanos y hermanas, niños y todos los que escuchan este hermoso programa, cuando la palabra de Dios ha sido proclamada, el Hijo declara. Miren qué hermoso. El Hijo declara en Apocalipsis 3:20. Cierren sus ojitos en este momento y escuchen esta lectura, hermanos y hermanas. Cuando la palabra de Dios ha sido proclamada, el Hijo declara así en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. En el nombre de Jesús, yo quiero que en este momento cierren sus ojitos y que graben esta lectura dentro de ustedes. Y miren qué lectura tan hermosa que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lección, hermanos y hermanas, este es el centro de esta lección. El cielo en la tierra, que Jesús mismo nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esas palabras Jesús las está repitiendo en la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque ese es un encuentro personal con Cristo. Es una cena entre tú y Cristo. Es un momento tan culme, tan hermoso, el cielo en la tierra, hecho realidad en la Santa Eucaristía. Es un encuentro profundo de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Tan hermoso es esta palabra, me encanta. Me encanta esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú abres y yo abro mi corazón, que es la puerta, para que Jesús entre a hacer morada dentro de nosotros, nuestro corazón siempre va a estar empapado de Cristo Jesús en todo momento. Sigamos, hermanos. ¿Por qué? Porque esta invitación es personal, íntima. Pasamos la liturgia de la palabra celestial al banquete, la Santa Eucaristía celestial. Como en la Santa Misa, la liturgia de la palabra del Apocalipsis nos prepara a recibir el Cordero de Dios. Todos los que tenemos oídos para oír, sabemos que Jesús mismo les dará el maná escondido. Hay una referencia al pan celestial que Dios dio a Israel como comida de su peregrinación en el Éxodo. Salmo capítulo 78, versículo 23 al 25. Pero este pan celestial era una figura del pan que Cristo vino a dar.
su propio cuerpo, dado por la vida del mundo. San Juan capítulo 6, versículo 32 al 33. Este es el pan cotidiano que Él nos enseñó a pedir en la oración que rezamos en cada misa y que consideraremos en detalles en la próxima lección que viene más adelante. La segunda parte del Apocalipsis empieza con el capítulo 11, cuando se abre el santuario de Dios en el cielo, y termina con el deprave de Él. Termina con el cumplimiento de Cristo Jesús en la Santa Misa. Termina con el banquete de bodas del Cordero, una imagen extraordinaria de la liturgia de la Santa Eucaristía. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Vamos cerrando este capítulo y lo cerramos diciendo: qué banquete tan especial Dios nos dejó. Qué banquete tan hermoso Dios nos dejó, que es la Santa Eucaristía, y que se nos narra en la palabra de Dios en el Apocalipsis. Muchos he escuchado que dicen: yo tengo miedo a abrir el libro del Apocalipsis. Y yo te exhorto, hermano y hermana, que no tengas miedo, que le pidas la luz del Espíritu Santo y Él te pondrá un corazón dócil para que tú y yo podamos entender lo que quiere decir Dios en el Apocalipsis por medio de San Juan. Tremenda revelación. Cerremos este capítulo, que nos quede grabado que ese banquete que Dios nos dejó en la Santa Eucaristía, que es el mismo cielo en la tierra. Continuamos con el tercer y último capítulo de esta lección, que es culto en la Nueva Jerusalén. Tercer capítulo, culto en la Nueva Jerusalén. Y el primer punto de este capítulo es con los ángeles y los santos. Se invita a San Juan: sube acá, Apocalipsis 4:1. Nosotros estamos invitados a subir hasta el cielo también, levantando nuestros corazones al inicio de la liturgia de la Eucaristía. Desde ese momento empieza eso hermoso. Y esto es exactamente lo que las oraciones de la Santa Misa nos dicen. Segundo punto, que es orar la historia de la salvación. La plegaria eucarística de la Santa Misa es una oración de acción de gracias en que las ofrendas del altar, pan y vino, todas las obras de nuestras manos y mentes son santificadas por el poder del Espíritu Santo. Como todo, hermanas y hermanos, en la Santa Misa, las plegarias son oraciones bíblicas con lenguajes bíblicos que resumen la historia de la Santa Biblia. Pero son muchos más que oraciones bíblicas. Las plegarias cuentan la historia de salvación y nos hacen parte de esa historia por el cambio sacramental del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo Jesús. Los varios prefacios de las plegarias eucarísticas nos recuerdan entera la historia de la Biblia.
mostrándonos siempre como el plan completo de la salvación llegó a su cumbre con la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que conmemoramos en la Santa Eucaristía. Manifestaste admirablemente tu poder. Oramos en el prefacio dominical, que es el 3. Una de las varias opciones para las misas celebradas fuera de los tiempos de Cuaresma, Pascua, Adviento y Navidad son: este prefacio traza el plan amoroso de Dios, resumiendo en 2 líneas toda la Biblia, al prever el remedio en la misma debilidad humana, y así de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación. Otro prefacio del tiempo ordinario nos da un resumen de la historia de la salvación, que termina con la iglesia y la liturgia. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, y de este modo tu iglesia, unificada a imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Las cartas plegaria eucarística nos da la completa historia del mundo, empezando con la creación del hombre y de la mujer a imagen de Dios, y como perdieron la amistad con él por la desobediencia. La oración continua trazando la historia del Antiguo Testamento para que te encuentre el que te busca. Reiteraste tu alianza a los hombres. Se reza al cumplirse la plenitud de los tiempos. Dios envió a su único Hijo al punto culminante de la historia de la salvación presentada en las plegarias eucarísticas, y en la misma Biblia es la última cena, o sea, la Santa Eucaristía, o sea, el cielo en la tierra. Qué hermoso, hermanos, cómo Dios nos regala tan hermoso regalo a cada uno de nosotros. Y continuamos ya con el último punto de este tercer capítulo, que es en conmemoración de Él. En conmemoración de Él, como señalamos en nuestra primera lección, las palabras de consagración de la plegaria eucarística son tomadas directamente de las narraciones bíblicas de la última cena, como San Pablo recuerda en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29. También nos recuerda San Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. San Marcos capítulo 14 del 22 al 25, y San Lucas capítulo 22 versículo 15 al 20. La iglesia en la Eucaristía cumple el mandato de Cristo escrito en las Escrituras: haced esto en conmemoración mía. Esas palabras las repite nuestro sacerdote cuando está en la consagración.
Esas palabras que el mismo Cristo Jesús en la última cena dijo: cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Y eso una vez más en cada Santa Eucaristía se vuelve a repetir: haced esto en conmemoración mía. Es decir, haciéndolo en referencia a Cristo Jesús. En este punto de la plegaria eucarística es muy significativo, hermanos y hermanas, que el sacerdote ocupe las palabras exactas de la Santa Escritura. Esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre. ¿Por qué tiene que recitar, profundizar, proclamar esas palabras el sacerdote? ¿Por qué? Porque es esto tan significativo, porque como hemos señalado en nuestra primera lección, solamente la palabra de Dios puede hacer lo que Jesús ha mandado: transformar el pan en el vino, en su cuerpo y su sangre. Nuestro culto puede ser transformador, porque la palabra bíblica que escuchamos no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y eso es en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de cumplir lo que promete. Tiene el poder de hacernos entrar en comunión con la verdadera y viva presencia de Jesús. Solamente el sagrado discurso de Dios puede hacer la divina acción de la transformación pan y vino en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el sagrado discurso de Dios puede ofrecernos comunión con el divino Dios vivo dentro de nuestra Iglesia Católica. En la Santa Misa respondemos al gran misterio de nuestra fe en la palabra de las Escrituras, la aclamación memoriales. Anunciamos tu muerte, Señor. Son oraciones bíblicas. Con San Pablo decimos cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz: anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y eso no lo digo yo, sino está en el primero, en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. También nuestros sacerdotes repiten esas palabras en la consagración, en ese gran milagro, el cielo en la tierra. Eso es algo grande, eso es lo más grande que hay para un católico. No hay otra cosa más grande que ese momento, que es la consagración, porque ahí se hace presente todo. Ahí se hace presente el Padre dándonos a su Hijo Jesús. Jesús derramando su Santo Espíritu en esas manos de nuestro sacerdote, convirtiendo ese pan en el cuerpo de Jesús, convirtiendo ese vino en la sangre de Jesús. Muchos dicen: ese sacerdote es así, es allá. No miremos eso, sino miremos el gran milagro que Dios está haciendo por medio de ese canal. Lo que debemos de hacer, pedirle al Padre por medio de Jesús que envuelva al Espíritu Santo en ese momento a nuestro sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es un instrumento elegido del Señor. Es un instrumento que Él ha consagrado su propia vida para hacer ese momento. Por eso paremos de hablar mal de nuestros sacerdotes, sino que oremos, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos pueden traernos a Jesús.
Ese gran milagro, el cielo en la tierra, hecho realidad en ese altar, en nuestras parroquias. Ese es un milagro grande. Esa es la fuente de nuestras vidas católicas. No perdamos la esencia de lo que sucede en ese momento. Eso es algo grande, poderoso. Yo te exhorto en el nombre de Jesús, para ir terminando casi con esta lección, esta quinta lección que es el cielo en la tierra, que profundicemos, hermanitos de Dios. Profundicemos lo que Dios nos ha dejado, que es la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús, que viene a transformarnos, que viene a limpiarnos, que viene a sanarnos interiormente. En ese momento pidámosle lo que queramos al Señor, pero que sea para bien propio, que no sea que usted no le va a pedir $1,000,000, no. Pidámosle algo que nos va a ayudar íntimamente a que cambie nuestra vida, que cambie nuestro carácter, que cambie nuestro orgullo, nuestra vanidad. En ese momento es cuando Dios baja a la tierra, el cielo en la tierra. Esta lección es hermosísima. ¿Por qué? Porque nos enseña, nos ayuda a profundizar tan grande misterio poderoso que Dios nos dejó en la Santa Eucaristía. Vivamos, hermanos, con entrega ese momento tan especial. Para ir ya terminando, como resumen, vimos 3 capítulos, y en estos 3 capítulos, primer capítulo, trabajamos lo que es: levantemos el corazón. La Biblia culmina en la Santa Eucaristía y lo que usted y yo creemos. Segundo capítulo, el Espíritu, el Santo Espíritu nos guía. La misa revelada en el Apocalipsis. Tercer capítulo, con los ángeles y santos. Orar la historia de la salvación y en conmemoración de Él. Estos 3 capítulos fueron los que vimos. Ahora, yo te voy a invitar que cierres tus ojos y cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y hagámonos estas preguntas dentro de nosotros. ¿Cuál es el presente bíblico para la profesión de fe después de oír la palabra de Dios en la Santa Misa? Cuando levantamos nuestro corazón en la misa, ¿a dónde estamos levantándolo? Proporciona algunos ejemplos en nuestra propia vida. Estas riquezas que Dios nos dejó en la liturgia celestial. ¿Cuál es la función de las plegarias eucarísticas y los prefacios de la Santa Misa dentro de nosotros? ¿Cuál es la cumbre de la historia de la salvación según es recordada y resumida en las plegarias eucarísticas? Sigamos con nuestros ojitos cerrados, hermanas y hermanas. Padre Celestial, en nombre de Jesús,
Si hasta este momento, Señor, yo no he vivido la misa según tu voluntad, según, Señor, todo esto que nos enseñas en esta lección número 5, que es el cielo en la tierra. En este momento, Padre, en nombre de Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, te pido que toques mi corazón, que toques mi mente y que me ayudes a profundizar las riquezas grandes que tienes en cada Santa Eucaristía que yo voy, Señor. Ayúdame a vivirlo, a profundizarlo y a llenarme de esas riquezas maravillosas, de ese gran milagro que sucede en la Santa Eucaristía, el cielo y la tierra. Hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios por este momento tan especial, tan hermoso, que podemos compartir esta enseñanza. Tal vez se nos hace un poquito larga, pero a veces es necesario para que entendamos y que profundicemos lo que Dios nos dejó, porque nos hemos olvidado, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos pasando, nos hemos olvidado de este gran significado que hay en la Santa Misa. Gracias, mi Señor, por dejarnos este seminario de la palabra y la Santa Biblia. Gracias por todos mis hermanos que han compartido estas lecciones y temas, y los que faltan por compartir. Gracias, mi Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y te doy gracias por todos los que están escuchando en este momento este programa, por los hombres, las mujeres y los niños en el mundo entero que estén escuchando. Gracias por ellos y bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Santo Espíritu. Mamita María, abrázalos, conforta, mi Señor. Ilumínanos, santifícanos en todo momento. Te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir humildemente esta quinta enseñanza. Gracias, mi Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo te cubran hoy, mañana y siempre. Que Dios y Mamita María te bendigan, te iluminen y te guíen en tu caminar. Que Dios te bendiga y que la paz quede con cada uno de ustedes. Amén. Así sea, mis hermanos, hoy día ya llegamos al término de este programa y le damos gracias a Mario Colindres por habernos presentado este tema tan hermoso acerca de la liturgia de la Eucaristía. Y bueno, estaremos con ustedes la próxima semana, el día martes, si Dios quiere, compartiendo el último tema de este seminario. Y estará nuestro hermano Efraín Macías, que desde Orlando, Florida, estará compartiendo con nosotros este último tema. Esperamos que podamos estar con ustedes el martes. Oren por nosotros, oren por todas las comunidades y recuerden que esto es para llevar la palabra de Dios a todo rincón y que cada uno de nosotros nos evangelicemos, nos catequicemos y nos llenemos más de las grandes riquezas que tiene nuestra iglesia. Así que ya les estaremos dando noticias de lo próximo que tenemos preparado, pero también va a ser relacionado con la palabra de Dios y un seminario un poquito extenso, pero con mucha riqueza. Ya lo vamos a ver próximamente, le vamos a estar dando los detalles. Mientras tanto, esta semana que viene estaremos, si Dios quiere, el martes, trayéndoles el próximo programa de su podcast, Que Corra la Palabra. Gracias, hermanos, bendiciones, que Dios los cuide y los guarde, y recuerden, no dejen de orar. Hasta la próxima.
Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra.